Ara m'agradaria presentar una iniciativa de l'Institut Barcelona Congrés, de la mà de David Medina, on ens explica com la gamificació, que ja comentava la Rosa que ells també la utilitzen, els està ajudant a preparar les proves d'accés a la universitat amb un projecte que s'anomena Dar Cera, Polir Cera, molt inspirador el títol, de la mà de David Medina. Sisplau, David. Gràcies. Hola, funciona aquest, no? Perfecte. Doncs wax on, wax off es la frase de esta película que ya tiene unos años y que sigue siendo una película que compartimos con los alumnos. Hay pocas películas así, ¿eh? No es Star Wars, ni Star Trek, ni siquiera películas más recientes. Esta, en cambio, les continúa gustando mucho y, por tanto, cuando les dices, vamos a hacer una cosa que es como la que hace Miyagi-san, que es el profesor de artes marciales, que recordad la escena central de la película, que es la que tenemos aquí, el chico que está siendo objeto de acoso escolar, quiere aprender artes marciales y le pide al conserje de la escalera donde vive que le enseñe. Y le dice, bueno, tú vas a hacer un pacto conmigo, no hagas preguntas, haces lo que yo digo. Vale, muy bien. Y lo que vas a hacer es limpiar los coches. Wax on, wax off. Posar cera, polir cera. Dar cera, pulir cera. Y entonces, esto es un proyecto de gamificación. Gamificación. Ludificación. Este proyecto va como experiencia primero y después, gracias a Esther Hierro y a Inma Marín, me han ayudado mucho a pensar lo que estaba haciendo, pero primero lo estábamos haciendo. ¿Y esto de la gamificación qué es? Pues hay varias definiciones, probablemente esta es una de las más aceptadas de este libro de Karl Kapp, The Gamification of Learning and Instruction. La gamificación es utilizar la mecánica, la estética, la experiencia, la lógica del juego. Y hablando del grupo de edad con el que yo trabajo, eso quiere decir del videojuego, para mejorar. Mejorar en la escritura, mejorar en matemáticas, mejorar en cualquier aspecto de la vida. Se trata de trasladar aquello que aprendes en el juego, trasladarlo a la vida real para resolver problemas. Esto es gamificar. Por tanto, esta idea de Miyagi-san, vas a aprender karate puliendo coches, es en el fondo la idea que también hay presente en la gamificación. Muy útil para aclararse con todas estas ideas tener un framework de gamificación, es decir, una estructura. Cuando quieres desarrollar un proyecto de gamificación, se sugiere que utilices una estructura, un framework. Y yo este framework lo he desarrollado, lo he completado, el framework no es mío, lo he completado después. Yo primero hice las cosas y luego las pensé. Para ser de filosofía no está mal, ¿no? Porque suele ser al revés. Y el framework, la charranca, es, con permiso de Esther y de Inma, es este modelo de qué elementos hay que tener en cuenta para desarrollar un proyecto gamificado. No los he tenido todos en cuenta. La actitud lúdica es la actitud lúdica de la persona que está impulsando el proyecto. Bueno, esto no... Veremos algo de mi actitud lúdica, pero no he querido hablar de esto. Muy importante los objetivos, las personas con las que vas a desarrollar ese proyecto de gamificación. Una cosa que se nos suele olvidar a los docentes a veces cuando hacemos innovación, vamos a establecer indicadores para ver si esto funciona o no funciona. Porque a veces tenemos brillantes ideas que no funcionan. Vamos a ver qué recursos necesita eso para ponerlo en marcha y vamos a ver cuál es la estrategia, el método que vamos a utilizar para desarrollar ese proyecto, que puede ser un proyecto desde un punto lúdico a un juego ARG,
a un juego educativo o a un proyecto de gamificación, que es lo que os estoy contando. O sea que he contado el final de la charranca, la gamificación. Vamos ahora a los objetivos. ¿Cuáles son los objetivos de este proyecto? Yo quería dar clase de retórica, pero con las horas que tenemos a disposición en segundo de bachillerato es impensable que yo pudiera ejercer mi vocación de sofista y dar clase de retórica. Excluido. Hay que explicar los autores. El primer objetivo era aprender por parte de los alumnos técnicas retóricas y tenía que encontrar una solución para que aprendieran retórica fuera de clase. No puedo dedicar horas a explicar cómo construir un texto, cómo organizar una argumentación. Los chicos tienen que hacer en la selectividad de filosofía un texto escrito, producción suya, en diálogo con un pensador del pasado, un texto de 4 o 5 páginas. Y tienen que procurar que eso sea un texto argumentativo. Nada fácil lo que les piden, no es nada fácil. Luego me he dado cuenta, al reflexionar sobre el proyecto, que había otros objetivos que estaban funcionando operativos desde el primer momento, aunque yo no era muy consciente de ellos, y luego han resultado ser objetivos muy importantes. Hemos aprendido a trabajar en equipo con este proyecto de gamificación. Hemos aprendido a poner los objetivos del grupo por encima de los objetivos particulares. Tengo bastante convencidos a mis alumnos de que para que les vaya bien la selectividad a cada uno de ellos en individual, tienen que trabajar en equipo. Hemos aprendido a aceptar el error y a ser corregidos. También a tener un referente narrativo compartido por todo el grupo. Ayer cuando vine con ellos para aquí, desde la zona de Virrey Amat, vinimos hablando todo el rato y claro, continuamente la conversación era sobre el juego. Tienes un tema de conversación próximo con los alumnos, no tienes que forzar nada porque hay cosas muy concretas que compartes con ellos. Y muy importante, no hay educación, esto lo voy aprendiendo con los años, si no hay emoción, y eso es lo que pone en marcha los procesos de motivación. ¿Cómo les enseño retórica a los chicos? Hay que emocionarlos primero y vibrar con ellos conjuntamente, si no, no va nada. Pero mi objetivo primero era el de enseñar retórica. Este es el juego, objetivos del juego. Es un juego de construcción. Es un juego en el que tienes diferentes elementos y vas construyendo, como señor de la aldea, vas construyendo un sistema de extracción de materiales. El juego se llama Clash of Clans, es el juego para dispositivo móvil que juegan todos nuestros alumnos, es decir, no hay que hacerles buscar nada en especial porque ya están jugando a esto. Tiene este aspecto de construcción, hay que ir leveling up, progresivamente tienes mejores defensas, mejores muros, más edificios. Y tiene también no solo una parte de construcción, sino también una parte de estrategia de ataque. En el juego tú eres el que organizas tu aldea, formas parte de un clan, en este caso el clan es el Varna Empire. Cuidado porque estamos bien situados en la Liga Española. En la Liga Mundial somos el 32.000, pero claro, hay millones de clanes. Varna Empire, y tiene un aspecto de estrategias de ataque. Es un juego de estrategia, una mezcla de estrategia por turnos y estrategia en tiempo real. Muy popular, desarrollado por una empresa finlandesa llamada Supercell. Estos son los Varners, los alumnos del Varna son Varners, los alumnos de segundo de bachillerato, una parte porque es difícil tenerlos a todos juntos. Y esta es una foto de prácticamente los que el año pasado estaban más implicados en el juego. Son alumnos para los cuales los juegos de estrategia, sea World of Warcraft, sea Dota 2,
sea Clash of Clans, sea Bone Beach, son juegos que les gustan. Y si son Pokémon, pues ya eso ya es su infancia puesta en el móvil. Bueno, este es el clan, es en carnaval, no es que de normalmente las clases así. Entonces ellos me preguntan, ¿y usted de qué se disfraza? ¿No? Estos son los de la Next Generation, son los que están empezando este año, los que estuvieron ayer explicándose el proyecto son los que acabaron en la selectividad y ya están en la universidad. Y estos son los que están este año empezando a prepararse para la selectividad. Y yo en el clan, mi nombre de clan es Artaserse, tremendo. Este es Giuseppe jugando. Indicadores. Los indicadores del juego son puntuaciones, liga, los juegos tienen todos un sistema de referencia muy claro. Y los indicadores del proyecto, que son diferentes de los indicadores del juego, son los resultados de selectividad. Es muy difícil hacer públicos resultados de selectividad, hacer comparativas. Yo no tengo un grupo de control, no debo comparar con otras asignaturas, no puedo comparar conmigo mismo porque es el primer año. Mi impresión es, vamos bien, el resultado está por encima de la media, nuestros alumnos pueden llegar a un 9,5, claro que también hay notas no tan buenas, pero el resultado es muy positivo, teniendo en cuenta este indicador objetivo que es la selectividad. Y aquí estamos hablando de, bueno, sí, estamos jugando, pero hay que conseguir la nota de corte que nos piden para entrar en biomedicina o biotecnología o el doble grado de no sé qué. Entonces, este es el indicador del proyecto. Los recursos, estamos utilizando Wikispaces, estamos utilizando el juego, todos son recursos gratuitos. Hay una contrapartida del juego que es, así como hay un clan, hay un espacio wiki para que hagan ejercicios colaborativamente. No hay un ejercicio hecho por un solo alumno, lo empieza uno, lo continúa otro, yo lo corrijo. En Wikispaces sabéis que deja memoria de todos los cambios y de todas las correcciones que ha habido. Esa es la transposición del juego a las pruebas de selectividad. El dibujo, por supuesto, es suyo, son los 5 autores de selectividad, perfectamente resumidos. Entender eso es haber entendido perfectamente la historia del pensamiento europeo. Estrategia y método, vamos a concretar eso de la retórica muy rápidamente. La retórica era el primer objetivo. ¿Qué se aprende en el juego y cómo se traduce a escribir un texto argumentativo? Cosa evidente, cuando se construye una aldea hay que estructurar en celdas, en compartimentos. Y esa es la mejor manera de tener una aldea que pueda resistir a ataques de otros clanes. La mejor manera y la única manera de pensar es por bloques. Y los bloques deben estar convenientemente distinguidos, convenientemente organizados. Hay que saber hacer párrafos y esa es la pieza básica del pensamiento. Lo mismo que ocurre en el juego. El layout, en griego la sístasis, la estructura del discurso, el layout, la distribución de la aldea. Una aldea está bien construida, y eso lo aprenden jugando, si respeta principios de simetría. Es así. Y en la construcción del discurso es fundamental mantener el principio de simetría. Nuestro primer ponente ha hecho una puesta en escena absolutamente simétrica en 3 partes, empezando y acabando en el mismo sitio, que es la técnica tradicional. Esto lo está explicando la retórica desde el principio de los tiempos. Hay que agrupar las defensas. El mejor orden es el orden nestoriano. Alguien me decía, es el que utilizaba Napoleón, no es el que utilizaba Néstor en la Ilíada. Los argumentos más potentes al principio y al final, y los más débiles en el centro. Así se organizaban las falanges.
Y en retórica hay una continua transposición de estas ideas a la construcción del discurso. Lo mismo ocurre, evidentemente, en la preparación del examen de selectividad. Te estás tratando aquí cosas de retórica muy complejas de explicar y necesitas exactamente 2 segundos para que los chicos los entiendan si han estado jugando a esto. ¿Me explico? En cuanto a la técnica de ataque, los ataques en Clash of Clans duran 3 minutos. Es importantísimo cumplir eso que estoy a punto de no cumplir, que es respetar el tiempo. La prueba de selectividad dura 1 hora y media. Hay que secuenciar las acciones, es fundamental. Lo mismo en la construcción del discurso. Y hay que darle sentido a lo que uno quiere decir. Al final, el discurso tiene que apuntar hacia algún sitio, de la misma manera que cuando haces un ataque en Clash of Clans tienes que saber qué es lo que quieres hacer, qué es lo que pretendes en el ataque, tienes que diseñar el ataque en función del objetivo. Cuando escribes un discurso tienes que tener un objetivo. Sí, sí. Acabo con una conversación con Franco que le pasé, Juan Fran, que es su nombre de clan, le pasé la ponencia escrita y le dije, ¿qué te parece? Y me dijo, añade sobre todo que lo más importante es el clan, que lo más importante es el trabajo en equipo, que lo más importante es poner el grupo de personas que te va a ayudar en el centro de tu vida. Eso lo aprendemos juntos y esta es una conversación en Messenger de Facebook y creo que es la mejor manera de acabar. Perdón por haberme excedido del tiempo.